El momento es propicio para enviar un saludo y un agradecimiento a todos nuestros hermanos en la fe de CCI que han estado orando por nosotros, pero también a nuestra familia que ha estado pendiente de todas nuestras situaciones. El tema que yo traigo para esta ocasión, con un fin de dar testimonio, es que Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando Ana, la mujer del Cana, hizo un cántico, en 1 Samuel capítulo 2, leemos todo el cántico, pero me interesa a mí el versículo número 9. Al inicio del versículo dice que Dios tiene cuidado de sus santos. Y también está diciendo, en ese mismo versículo 9 del capítulo 2 de 1 Samuel, que en la tercera parte del versículo nos dice que nadie puede estar confiado en su propia fuerza. Más que todo dice así literalmente: nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel capítulo 2, verso 9, la primera parte y la tercera. Asociándolo entonces con lo que el salmista David, uno de los textos que a mí más me ha gustado de los salmos, es cuando él escribe el Salmo 46, y haciendo un paralelismo de conceptos y de convicciones, tanto de Ana como de David, el rey. David escribe entonces el Salmo número 46, y él está diciendo en el verso 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando el escritor David, inspirado por el Espíritu Santo, utiliza la palabra nuestro, cuando dice nuestro amparo y fortaleza, cuando utiliza la palabra nuestro, lo utiliza dos veces en el primer versículo, el autor de este salmo está identificado que habla no por él, sino por todo el pueblo de Israel. El contexto de sus palabras al hablar de amparo y fortaleza y de auxilio nos indican que se trata de elementos necesarios para defenderse de las guerras de los israelitas que no tenían ciudades fortificadas, que no tenían ciudades establecidas o bien resguardadas. No estaban militar ni estratégicamente ni geográficamente preparadas para los momentos difíciles de la guerra, especialmente de la guerra. Cuando el salmista dice que Dios es nuestro pronto auxilio, está testificando que ellos, la nación entera, el pueblo de Dios, había comprobado con anterioridad que cuando habían estado en momentos difíciles, Dios les había auxiliado con toda la prontitud necesaria. Justo a tiempo llegó Dios en esos momentos conflictivos, en ese momento que el autor de este cántico del Salmo 46 escribe cada una de estas palabras. Todos los habitantes de la ciudad de Israel tenían todos bien claro que Dios es la mejor fortaleza que el ser humano desprotegido puede tener. Simplemente es necesario dejar que Dios sea la fortaleza de cada vida, así como la fortaleza de todo un pueblo o de una nación. Entonces, indicándonos aquí de manera: deja que Dios sea tu fortaleza. No confíes en tus propias fuerzas. Punto número 2. No temas por la magnitud de los problemas. Ahora que el cántico está alcanzando y avanzando otras dimensiones de inspiración, observemos el grado de confianza que expresa la fortaleza que su autor sentía, porque Dios era realmente su amparo y fortaleza. Continúa diciendo: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se traspasen los montes, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando en el verso 2 y el verso 3 del Salmo 46. La primera reacción del salmista en ese Salmo 46 es que dice: por tanto no temeremos. No temeremos. Suena muy sencillo decirlo, expresarlo, pero cuando hay situaciones de peligro, cuando hay problemas que sobrepasan
cualquiera de nuestras capacidades, pueden comenzar a llegar a esos temores como humanos. Y ninguno de nosotros ha estado en circunstancias como las que describen en estos dos versículos, en los que el salmista, en un lenguaje deliberadamente exagerado, prácticamente de esa manera ilustra lo peor que puede pasar en este mundo cuando la tierra sea removida, cuando los cimientos de nuestra misma vida sean tocados, cuando los órganos internos nuestros, el ser, la esencia de uno mismo, es trastocada, es removida. Este es un cuadro de catástrofe expresado por el salmista, tierra removida. Sugiere, da a entender que aun cuando los enemigos de la ciudad de Jerusalén la atacaran con todas sus fuerzas, Dios ayudaría a su pueblo, Dios ayudaría a esta ciudad de Jerusalén, Dios ayudaría a ese pueblo de Dios. Por eso es que Ana tenía el concepto claramente definido de que Dios cuida a sus santos, y Dios le ayudará también a estar firme a cualquier hombre o mujer que teme a Dios, que tiene temor de Dios, que conoce a Dios. El salmista puede regocijarse convencido de que la ciudad de Jerusalén y el país entero, aunque sean atacados por grandes enemigos, están seguros en el Señor. No hay que temer, porque Él, con mayúscula, Él será el pronto auxilio de su pueblo, de cada uno de sus hijos en particular, tuyo y mío, de todos nosotros que confiamos en Dios. Él será nuestro pronto auxilio. Y esto nos enseña que no debemos temer la magnitud de los problemas o momentos difíciles que llegan a nuestras vidas. Mientras Dios sea la fortaleza de nuestras vidas, Él nos sacará, Él nos llevará al otro lado victoriosos. En la historia del pueblo de Israel hay muchos casos en los que tuvieron que enfrentar a enemigos fuertemente armados, con ejércitos superiores en dimensiones numéricas exageradas en contra de la cantidad que tenía Israel. Solo como ejemplo podemos considerar el caso del rey Asa, rey de Judá, cuyo ejército, que en un total era de 580,000 soldados, tuvo que enfrentar a su enemigo Zera, con Z, con un ejército que era más de 1,000,000 de hombres, según lo explica Segunda de Crónicas, capítulo 14, de los versos 8 al 9. Los de Asa solamente tenían escudos, lanzas y arcos. Los de Zera tenían hasta 300 carros de guerra, los mejores de aquella época, y sin duda era un enemigo muy grande, muy poderoso. Pero un hombre como Asa no tuvo por qué temerle, sino solamente acudió en oración a Dios, a Jehová, y le dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, dijo Asa en esta oración. Ayúdanos, Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este gran ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Usted lo puede leer ahí en casita, en segundo libro de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. La oración perfecta que hizo Asa, con pocas palabras, para ser fortalecido entonces en momentos difíciles. Simplemente no temas a la magnitud de los problemas. Acude a apoyarte en aquel que es más grande que los problemas. Dios sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. En tercer lugar, confía en que Dios está contigo. En este salmo precioso, hablo del número 46 del libro de los Salmos, podemos observar una oración gramatical que, con la intención de enfatizar una realidad, se repite intencionalmente 2 veces. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Está en el verso 7 del Salmo 46 y está en el verso 11. Repetida intencionalmente. Cuando Dios se propone hacer algo, es porque Él personalmente va a estar allí con nosotros. Pues cuando Dios formó a su pueblo Israel, su presencia estuvo de continuo como pueblo. Siempre estuvo con ese pueblo. Para Él era la niña de sus ojos. Para Él el pueblo de Israel era y sigue siendo la perla de gran precio.
Él personalmente los defendía de cualquier ataque externo, pues nadie podía tocar a su pueblo, porque para Él era como tocar la niña de sus ojos. Así dice en el libro de Deuteronomio capítulo 32, verso 10. Tanto amor nos tiene Dios que nos ve como la niña de sus ojos. Algo frágil, algo que solo Él puede cuidar. Ahora que Dios formó a la iglesia con aquellos por quienes Cristo pagó con su sangre en la cruz del Calvario para la salvación y la redención de cada uno de los pecadores arrepentidos, o sea, por nosotros, pues, Dios sigue siendo como un nombre especial, Emmanuel, Dios con nosotros. El Emmanuel prometido dijo que aunque físicamente se regresaba a su origen celestial, estaría con sus discípulos todos los días hasta el fin del mundo, lo que dice San Mateo 28:20. Con más razón, los creyentes debemos confiar en esa gloriosa presencia, aunque invisible, de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia y aún en el mundo en que vivimos. La presencia común de Dios es una realidad en cada milímetro del universo infinito. En cada ser humano es realidad la presencia de Dios. De manera particular, su presencia salvadora y protectora es una realidad para cada uno de los miembros de su pueblo, para nosotros que somos la familia de Dios, para Él que es nuestro Padre y que nosotros podemos llamarnos hijos de Dios. El salmista admitía el carácter defensor de Dios a su favor y le llama Jehová de los ejércitos. En un buen hebreo decía Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos, porque aunque enfrentaran ejércitos poderosos, así en la realidad humana, Él hacía, o sea, Dios, el Jehová Sabaoth, hacía con toda seguridad que su pueblo saliera victorioso. Y la razón que el salmista reconoce, proclama como causa por el que salían de esos momentos difíciles es que Dios está con nosotros. Dios era para ellos como el Dios refugio. Por eso dijo, en nuestro refugio, es nuestro pronto auxilio. A pesar de que sus ciudades no tenían refugio de alta seguridad para defenderse de los enemigos, para Dios, Él se convertía en el refugio inmediato para su pueblo. En cuarto y quizás último lugar, recuerda lo que Dios ha hecho por ti. Dentro de este hermoso cántico de confianza, el salmista hace una invitación poética para recordar las obras que Dios había hecho con su pueblo, tanto en el pasado como en el presente. Luego dice entonces en el capítulo 46, versos 8 y 9 del Salmo: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego. Lo que el salmista quiere que sea recordado es todo lo que Dios había hecho por ellos como nación, y que esto que Dios había hecho beneficiaba a cada uno de los ciudadanos en particular. Dios puso asolamiento en la tierra, arrojando a los habitantes de aquella tierra que Dios les dio por heredad para que se establecieran a vivir con seguridad. Su pueblo tenía que vivir en paz y en seguridad. No importaba si estaban en las fronteras del África o en las fronteras con Egipto, en los fines de la tierra donde comienza el mar Mediterráneo, donde los favorecía para que ningún enemigo les quitara el territorio que Dios les entregaba. Cuando el salmista de Dios dice que quiebra el arco, que corta la lanza, que quema los carros en el fuego, se estaba refiriendo de una manera poética a todos aquellos eventos de guerra en los que Dios no permitió que el arma de los enemigos de Dios constituyese a cada uno hijo de Dios como un inútil o como un desamparado, más bien como un hombre o una mujer asegurada, incluyendo un niño o un anciano, sea fortalecido en fe, sea fortalecido en esperanza, para que cuando lleguen los momentos difíciles tengamos que ahí está, tengamos la seguridad y sepamos que ahí está y ahí estará, para ser también nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro refugio, nuestro sanador. Dios siempre desea que seamos reflexivos para darnos cuenta acerca de sus obras a nuestro favor. Estamos dando testimonio del gran poder de Dios, de un Dios real, desde los tiempos antiguos hasta los tiempos presentes, sino un Dios
que en cosas antiguas y en cosas presentes se hace Él una realidad patente. Son parte de su intervención, amando a sus hijos, protegiendo a sus hijos, favoreciendo a sus hijos, dándole la mano a sus hijos, proveyendo la logística, los recursos, todo lo necesario para que sus hijos y hijas vivan bien. Por ejemplo, los israelitas en el desierto, les fue pedido por medio de Moisés que se acordaran todo el camino por donde les había traído Jehová su Dios, esos 40 años en el desierto. 40 años significa un proceso de tiempo, significa adversidades continuas que hemos vivido. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Estoy leyendo en Deuteronomio capítulo 8, verso 2. En ese ejercicio mental, ellos se darían cuenta que Dios estaba con ellos en los momentos más difíciles, más cruciales que les tocó vivir en el desierto, como cuando fueron perseguidos por los carros de Faraón y fueron salvados de ellos, como cuando no tenían alimento y Dios proveyó codornices y se saciaron hasta que ya no podían seguir comiendo. Dios les hizo llover maná, como cuando no tenían agua y Dios les proveyó agua en una roca allá en el monte Horeb, en la misma roca que se llama Horeb, y recordó la fidelidad de Dios en el pasado, en el presente, que es fortalecer, enfrentar nuevos momentos difíciles que estarán llegando a la vida de todo hijo de Dios, y en todo momento Dios será nuestro amparo y nuestro refugio. Entonces nunca luches con tus propias fuerzas, como cantaba el cántico de Ana, la mujer del Cana. Ese cántico de Ana es una acción de gracias, es un testimonio viviente de una mujer que obtuvo lo que humanamente no se podía obtener, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces David nos está, al analizar el Salmo 46 por último, nos dice que estemos quietos, que conozcamos que Dios o Jehová es nuestro Dios, que será exaltado entre las naciones, enaltecido en la tierra. Termina entonces el Salmo con el verso 8 y el 9. Y Dios, en dos palabras, ordena asumir una actitud quizás un poco rara, pero según Dios es así como se debe enfrentar los momentos difíciles. Simplemente estar quietos. Lo que Dios quiere decir con estas palabras es que cuando tengamos que enfrentar las adversidades de los momentos difíciles, no actuemos conforme a nuestros caprichos, conforme a nuestros impulsos, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras propias fuerzas. Pues si esto hacemos, estaríamos luchando con nuestra propia fuerza. Y después de decir estar quietos, Dios dice: conoced que yo soy Dios. La finalidad de Dios es que cuando Él actúa a favor de cada persona, o de toda una familia, o de toda una ciudad, o de toda una nación, es dejar bien claro que Él tiene poder sobre todo conflicto, sobre todo problema, sobre todo tiempo difícil o muy crítico, y que lo hará solamente sin quien necesita su intervención se pone quieto y pone toda su esperanza y confianza en Él, terminando como dice David: Jehová es nuestro pronto auxilio, es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta oportunidad.